¿Cómo estás, Alba? Bueno, aquí estamos trabajando en este panel para, ¿no es cierto?, mostrarle a la comunidad de Arica y al resto del país lo que hacemos los afrodescendientes chilenos. Y en ese contexto queríamos invitarte a conversar sobre si tú recuerdas algunas historias, cuentos, que haya sido como tradición oral dentro de tu familia o de los afrodescendientes, de las familias afrodescendientes. Buenas tardes. Sí, mire, el rubro que yo hago es todo lo que es referente a las comidas, pero me acuerdo de muchas cosas que me hablaba mi abuelito. Su madre fue cocinera y ella trabajaba en las casas de los mozos de allá de Azapa. Ella era cocinera de allá y ella cocinaba apuradita todo, y a las 5 recién podía almorzar mi abuelito, porque a esa hora ya llegaba dejaba de comer y le llevaba su loncherita a mi abuelito para que él almorzara. Y igual otra cosa, igual que me quedó bien marcado, que mi abuelito hablaba, que decía que tenía un primo que él tenía ahí en el Parque Brasil, tenía una casa quinta, y ahí iban a comer médicos, iban a comer abogados, porque tenía muy buena mano. Y él hacía el picante de camarón con queso de cabra, el picante de guata y el pescado, el chupe de pescado, todo eso. Ya me está dando hambre. Claro, entonces yo soy la más blanca de la familia, pero eso lo heredé. Me encanta la cocina, me encanta el rubro del marisco, del pescado, todo eso. Toda mi vida en mi casa ha habido el marisco. Fuimos criadas con el pescado, con el marisco, las machas. ¿Para qué le digo las machas? Pues la macha era macha a la parmesana, fideo con macha, carbonada con macha, todo macha, decíamos macha. Porque aparte que éramos familia numerosa, entonces había toda la familia, íbamos a sacar machas, del más grande al más chiquitito íbamos a sacar las machas ya. Así es. Sí, eso. Y hasta las secábamos. Mi papi nos enseñó a secarla, la secamos al sol ahí por varios tiempos y después la volvíamos a usar. Alba, precisamente en ese, bueno, Chinchorro tenía muchísimas machas, sacaban, pero saco y saco. Y me imagino que, claro, la variedad de recetas y posibilidades con las machas debe ser igual que con los pescados. Eso te quería preguntar, tú que eres una gran cocinera, me cuentan por ahí. ¿Cómo te enteraste tú de las recetas? ¿Viste cocinar a tu abuelita? ¿Alguien te contó? ¿Tú misma has ido experimentando? Y eso tiene que ir un poco en la historia oral, ¿ya? De cómo tú te vas enterando. La oralidad no solamente tiene que ir cuando me cuentan algo, sino cuando yo lo escucho de niño, de niña, o veo a alguien haciendo algo. También se transmite así. Mire, al fallecer mi madre, fuimos criadas por la hermana de mi padre, mi tía Hilda. Y yo siempre fui como media intrusita, o sea, en cuanto a la comida, siempre me gustaba ir a mirar lo que hacía y le preguntaba, tía, ¿qué vamos a comer? Comida, me decía. Me cortaba toda la ala y ahí me ponía a mirarla. Yo de ella tengo harto, porque yo la miraba tan minuciosa, que cuando cocinaba, y cocinaba muy rico igual ella. Era muy buena para cocinar. Y yo la miraba y de ahí veía las recetas. Y después cuando me tocó, porque somos 8 hermanos. Sí. De los 8 hermanos, fui la última que aprendí a cocinar. Ya. Pero yo era de esa que, al menos en la casa, se usaba mucho el luche, el cochayuyo. Entonces yo veía que mi tía hacía todas esas cosas. Pues. Entonces yo eso también lo aprendí y lo llevo ahora a la mesa, porque ahora a la gente no le gusta mucho el cochayuyo, a nadie le gusta el cochayuyo, a nadie. Entonces yo lo preparo, cosa que la gente no, en la casa a los niños tampoco les gustaba, pero como yo lo preparo, ellos se lo comentó. O sea, yo le hago su pastel de cochayuyo, pastel relleno con jamón, con queso, le hago su ceviche de cochayuyo, le hago como charquicán con cochayuyo. ¿Tú le estás enseñando a alguien ahora a cocinar? ¿Tienes algún...? Mi nieta. ¿A tu nieta? Sí, pero ella quiere meterse, pero yo no quiero, porque yo quiero que ella... Usted sabe, como dijo la señora Marta, uno siempre quiere que los hijos, los nietos sean más que uno. Yo terminé hasta cuarto nomás llegué y
Me hubiera gustado, encantado seguir estudiando, pero yo eso le digo, estudia, hija. Pero Pero ella ahí está, se me mete, el se me mete. problema es que se pierde la receta. Yo que venía a Exacto. Arica a ver a mi abuela, Patrocinia, que ella cocinaba su picante para las cruces de mayo, los matrimonios de los Santa María en Azapa. ¿Ya? Yo nunca le puse atención bien, como hacía el pato, por ejemplo, picante. Nunca le puse atención y me arrepiento mucho porque a mí me gusta cocinar y la receta se perdió porque yo no la observé. Entonces de repente tienes que, Yo ojo, no, de repente yo tengo mi recetario. es importante. Sí, no, yo tengo mi recetario y cuando están ahí yo les digo, mira, porque también aprendí a hacer ají de gallina, yo siempre ando buscando recetas, no me quedo con lo que sé. Claro. Yo siempre ando buscando cosas para aprender. Y ahí ya mi nieta ya sabe, Qué ya le bueno. enseñé a hacer ají de gallina. Esa es la transmisión oral, No, yo pues. sí, eso sí, ¿Sabe le también por trato qué es de... importante? Pero como le digo, me gustaría que estudiara, Ya. que lo Y estudiara lo ella. tiene que que- hacer en paralelo, quizás. Sí, igual, sí, pues. Pero ¿sabes por qué es importante la transmisión oral? Y estamos terminando en esta parte porque cuando tú pones un puñado de sal, depende de la mano más Claro, chica o más sí, grande. sí, O cuando po. tú preparas el rocoto, con pepa o sin pepa, con Claro. cáscara o sin cáscara, ¿cierto? Sí, pues. Si el loco te queda duro, las abuelas lo volvían a cocinar y le ponían un corcho, ¿cierto? Para que se ablandara. Claro. Entonces, No, por lo los tanto, Bueno, yo machaco. ahora le pongo un tomate, me enseñó un pescador, Ya. cuando se cuecen los locos, le pongo un tomate adentro de la olla a presión y quedan como papas. Papá, los no, locos. nosotros lo machacamos, Mira. lo usamos así como lo Sí, antiguamente po. en una cámara Sí, pum, sí. y son Sí, 15 es minutos en la olla a presión y listo. claro. Sí. Y yo igual, así como usted me dice, yo no soy de esas que me quedo con receta porque he tenido amigas que me dicen, ay, no te puedo dar la receta. Claro. O me la dan y me la explican así. Claro. No, a mí yo siempre trato de enseñar. Digo, yo me voy a morir y esto lo tienen que aprender ustedes. Ahí está la historia Al menos en la oral. juventud, Ahí que las está la niñas historia. cocinaban, mis sobrinas iban a cocinar allá a Gallinazo, no, miento, al Cerro Chuño, a los inmigrantes, le daban comida, y ahí estaba yo ayudando a las niñas con el picante de pollo, el garbanzo. Yo trataba de, ustedes se van a quedar con esto, yo me voy a morir, le decía, ustedes tienen que aprenderlo. Súper, Claro. ahora Y estamos trato terminando. de eso, de Eso es enseñarlo, no de importante. quedarme yo con, ¿para qué me va a servir a mí si ya voy a estar? Sí. Claro. Y eso que dices tú con harto orgullo, por ejemplo, yo también, mi abuela trabajaba en casa de ricos, como Casas se de llamaba en cena, ese claro. tiempo. Y ella era cocinera y también hacía cosas maravillosas, lo que yo no sé hacer, porque soy una negada en la cocina, pero me esfuerzo sí. Ah, Claro. Pero Alba. la abuela y una nieta ha sacado eso que ella no conoció, esa abuela, pero de la nada cocina cosas y le quedan, pero Claro. eh, Yo igual ay, quiero comer esto, el chupe de camarón, el chupe de loco, y yo lo veo y lo hago, lo veo una sola vez y lo hago, o me acuerdo cómo lo hacía mi tía, y ahí está pero la rápido, historia tiro las oral y recetas. la historia de vida, la historia oral. que Claro, uno yo observa, digo, yo mira, tengo aprende ese don en las y manos. transmite, sí. Alba, muchas gracias. Ya, Ha sido muchas muy gracias a ustedes bonito. por invitarnos y gracias contar. Gracias por tu Alba por generación. haber participado con nosotros, que es muy importante para el pueblo tribal afrodescendiente, conocer las experiencias desde nosotros mismos, Claro. no que otros nos cuenten Cuenten. lo que nosotros hacemos. Claro, y que quede en la historia. Muchas gracias. Ya. Gracias. Bueno, seguimos con nuestras entrevistas acerca de la identidad del pueblo tribal afrodescendiente, la historia de nuestros abuelos y abuelas, ¿ya? Que llegaron del continente africano hace 500 años, en el caso de Arica, mucho más recientemente, y hemos ido generando una identidad. Estábamos recién con Alba y ahora estamos con María, que te damos las gracias por estar con nosotros. Tú dijiste antes de partir algo muy hermoso, dijiste tienes que ser negra pero imponente, te decían tus abuelas, ¿ya? Y eso habla un poco de cómo la transmisión oral va, de algún modo, el relato, las enseñanzas, los valores transmitiéndose de generación en generación. En el caso nuestro, en nuestro pueblo, en los valles y en Arica, en las celebraciones de las cruces de mayo, mi abuelo mismo era cantor de cruces y su memoria seguramente debe haber sido una memoria espectacular porque él, aparte de cantar aquí en Arica, en las cruces y Batagna, también participaba en las fiestas de la Virgen del Rosario de las Peñas, la Virgen del Ibilcar, donde también hay canciones. Entonces, nuestra identidad está llena de relatos orales y de memoria viva,
Entonces, te agradecemos que estés con nosotros esta tarde y que nos cuentes un poco qué recuerdas tú de tu infancia, sobre todo tu juventud, de la historia de los abuelos y de los relatos de nuestra identidad. Bueno, hay muchos recuerdos. Yo creo que tal como dice los relatos orales, todavía los tenemos en la mente muchas de nosotras, es para ir hilando esta historia, Sí, porque no existiríamos los negros si no estarían esos relatos y esa historia. exacto. Y esa hay que cuidarla y hay que respetarla. Y hay muchas cosas. Yo de la infancia recuerdo el tema del respeto que le teníamos nosotros a nuestros viejos. O sea, bastaba una mirada, ni siquiera nos decían una palabra, sino que solamente nos miraban y ya nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo mal y que teníamos, si estábamos en la mesa, teníamos que pararnos y lo otro que cuando habían conversaciones familiares, cuando se conversaba para ir viendo el tema, por ejemplo, de la Cruz de Mayo, también se reunían los adultos y los niños no podíamos estar ahí. Claro. Yo siempre trato de conversar con mis nietos, con mis sobrinas, nos juntamos, toda la familia, por parte de mi mamá y conversamos muchos temas y ahí las sobrinas preguntaban, muchas de ellas también llevan el tema de la negritud con los bailes y todo, pero el respeto es lo principal que yo recuerdo, el respeto hacia los mayores, hacia las cosas. Por ejemplo, cuando yo dije, nos decían tienen que ser negras e imponente, y eso iba desde la forma, cuando uno tenía una reunión, una invitación, en la forma del peinarse, de la ropa, y de entrar desde una invitación a pasarla bien, como hasta ir a la iglesia. O sea, jamás nuestras mamás o nuestras abuelas iban a la iglesia si no llevaban su manto negro en la cabeza. O sea, no era un respeto único. Claro. Y yo creo que cuando ellas decían eso, era el que teníamos que ir para que nos respetaran a donde nosotros íbamos. Entonces el color blanco, como hablaba con Marta recién, es uno de los colores favoritos de repente porque como somos negras, el blanco como que nos asienta bien, Sí, pero también es una forma de elegancia y de respeto, porque ella siempre nos decían, o sea, si te invitan a una parte, tienes que ir principalmente con algo en la mano. O sea, ninguno de nuestros negros llegaba a una casa a visitar o invitar como hoy en día lo hacen, con las manos cruzadas. manos No, vacías, no, claro, siempre no. tenían que llevar, aunque sea una bolsita de pan, pero tenían que ir con algo. Exacto. Sobre todo los que iban de acá de Arica a visitarnos a Zapa, nunca yo vi que alguien llegara con las manos vacías. Y eso era como parte de la tradición también familiar, de que tenían que llegar con algo. Entonces, todas esas palabras, todos esos diálogos que de repente uno tenía ya mayores con las mamás, con las tías, a uno se le va grabando. Pero lo bonito es cuando uno empieza a transmitir y a traspasar parte de estas historias, de estos diálogos, de estas conversaciones, Sí. a los que vienen atrás de nosotros para que no se pierdan. Sí, Yo creo que mira, eso es lo yo me importante. acuerdo, ahora que tú haces referencia, ¿no es cierto?, a la familia, a no llegar con las manos vacías. En Arica, ¿te acuerdas? No había casi movilización y nosotros éramos 9 hermanos. Y a mi papá le gustaba, por ejemplo, las fiestas de las cruces, le gustaba ir al santuario. Y cuando visitábamos, por ejemplo, a la tía Julia en Azapa o en Utah a la familia de los Aica Enrique, que mi tía María Enríquez era afro, mi papá contrataba un camión para que fuéramos nosotros atrás del camión, porque éramos muchos y además él siempre
compraba una albacora ya en el carbón, muchas cosas para que pudiéramos pasar un día domingo. Y eso era muy lindo, muy lindo. Y eso que dices tú, claro, yo siempre digo, no vamos a llegar a una invitación con las manos vacías. Y eso hasta ahora. No. Sí, muchos de nosotros hasta ahora, o sea, vamos a visitar ahora incluso a visitar a un hermano o mis hijas, van a visitar a alguno de sus tíos, por ejemplo, no pueden ir si no se lleva algo para compartir. Para compartir. Y O también los compromisos de los negros son compromisos muy importantes, porque tú invitas a tu casa a una persona y tú lo esperas, preparas algo. Pero a mí me ha pasado que personas que no son negros y te invitan a su casa y resulta que de repente hasta se han olvidado que te dijeron que fuera ya a tal hora. es que yo creo, Marta, que siempre lo hemos conversado en reuniones cuando hablamos del tema de nuestros viejos. Hay una cosa que antiguamente ellos no necesitaban, antiguamente no habían notarios, no habían nada de eso. Y los grandes ministros de fe que existían, sobre todo yo estoy hablando de la ruralidad, porque ahí soy nacida y criada, Sí. y yo creo que después me voy a ir allá a San Miguel, allá al lado del cerro. La palabra de ellos era lo que bastaba. El dar la mano en un acuerdo era lo que bastaba. O sea, no necesitaban ni de notario ni de nadie más. Y los únicos ministros de fe que de repente existía, que estaban ante un fallecimiento, un nacimiento o algo así, era el jefe de carabineros que en ese rato estaba de turno. Pero la palabra de un negro, y yo siempre se lo recalcaba a todo el que me quiere escuchar, la palabra de un negro era ley. Sí. Y ellos no daban pie atrás. Y valía, ¿Y para qué claro. decir las mujeres? Las mujeres se mostraban débiles afuera, pero en la casa, y eso yo lo vi en muchas de nuestras tías o en las casas, la negra mandaba en la casa, dentro de la casa. Pero el respeto que ella mostraba cuando había más gente hacia el hombre, lo dejaba pasar mientras duraba toda la visita, todo, pero una vez que no está ya, ahí eran de carácter, Claro. de carácter fuerte. Sí, Las mujeres negras eran de carácter fuerte. Sí. O somos de carácter Hasta el fuerte. día Hasta el de día de hoy. hoy. Y Hasta las el día de nietas hoy, igual, sí. porque uno lo ve en sus nietas. Esa es una cuestión de herencia. Es la herencia que yo creo que tiene que ver con una cuestión genética, que también me gustaría así que la universidad hiciera un estudio, porque la genética en nosotras, en la población afrodescendiente, tiene varios marcadores y tiene que ver con esa herencia de donde nosotros venimos, que es ¿no es cierto?, esa trata transatlántica que fue violenta, y entonces nosotros respondemos a un esquema así. No, y además tiene que ir con una tradición, perdón, para ir finalizando, de las grandes mujeres azapeñas, ¿no? Mi abuela, lo hemos hablado en algunos relatos, bajaba ella con Julia Corbacho a vender azap de azap Arica 3 veces a la semana, con liderazgo. Son mujeres que lideraban la familia y mantenían la economía del hogar, y de ahí de algún modo hay una tradición también de fortaleza, de salir adelante, de pensar en el futuro, de empuje, de mucho carácter. No sé si quisiera contarnos, estamos terminando ya algo al final. Bueno, yo creo que, volviendo a las palabras que tenían las mujeres, yo creo que el tema, como dice Marta, el de ellas de hacerse respetar era de no perder la dignidad como persona y como mujeres. Por todo de repente lo que ellas vieron, lo que vivieron, que fueron de repente pasadas a llevar, que fueron pisoteadas, sus abuelas, sus antepasados. Yo creo que el tema que ellas siempre recalcaban, de que una mujer nunca debe perder su dignidad como persona. Y eso yo creo que es lo más importante y uno de los mejores legados en palabras que nos han dejado ellas. Y refiriéndonos a tu abuela, doña Julia Corbacho,
Siempre se habla de doña Julia Corbacho como una persona que lideraba y que vendía las mercaderías, la fruta principalmente, el pacay, la caña dulce y Sí, todo, que se sí. traía en burro a Arica Así es. a los grandes hoteles. Mi mamá también participaba, pero en el sector de Pago de Gómez. Sí. Eran los dos sectores de negro que eran Pago de Gómez, Las Maitas y los Albarracines. Eran los tres sectores Albarracín y mi grandes. familia, de Albarracín y mi familia. Sí. Claro, de ahí del sector del 8. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y de dónde? No, yo soy del 8 de los Corbacho, no, es el sector de Albarracín. O sea, porque si antes eran por sectores, no eran por kilómetros Sí, el Valle de pues sí, Azapa. sí. Entonces, no, cuando aprendamos a hablar de nuestra historia, tenemos que hacerlo con sabiduría y respeto. Eso es lo único que yo siempre he pedido. Nosotros, los negros, de donde venimos, que venimos de un sufrimiento, está bien, pero llegó la hora de emprender y empezar a vivir e ir de a poco poniéndole y agregándole mejores vidas, mejor pasar a nuestra historia, Exacto. pero no olvidarla, porque cuando olvidamos la historia deja de existir los pueblos. Sí, pues. Así que, pues yo estoy más que contenta y Marta lo sabe porque yo asisto a pocas invitaciones de reuniones de afrodescendientes y esta es una de las primeras que Muchísimas vengo, que gracias. Marta me invitó y porque ella lo hizo, estoy acá y fue bonito Muchas y gracias. espero que haya Gracias. salido Muchas bien. gracias. Gracias a Gracias, ustedes. María Elena. Gracias. Gracias a ustedes.